Buenos días, hermanos. Los saludo en el nombre del Señor. Hoy me ha tocado este honor de exponer la palabra. Nuestro pastor anda en Santiago y me ha pedido, como otras veces, que lo pueda reemplazar. Pues bien, todos sabemos, estamos estudiando el libro de Efesios, o la carta a los Efesios, ¿ya? Hoy vamos a ver un tema que se llama Judíos y Gentiles en un solo cuerpo. ¿Qué es esto? Esto no es otra cosa, o podríamos llamarlo con un título, el misterio escondido. ¿Hay un misterio escondido en la Biblia? Sí hay un misterio escondido en la Biblia. Hoy vamos a entrar en ese misterio. Y los invito a abrir sus Biblias en el libro de Efesios, capítulo 3. Vamos a leer los versículos 1 al 12. Hasta el 13. ¿Llegaron a Efesios 3? ¿Sí? Dice así: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer, no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, y del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades de los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Pues bien, Pablo está escribiendo esta carta a los Efesios. Vamos a decir varias cosas acerca de este pasaje. Este es un pasaje que quizás muchos de ustedes han visto o hemos repasado muchas veces, pero ahora que me dieron esta tarea, me di cuenta de otras cosas también que quizás no siguen siendo no poco fáciles de explicar o de entender para nosotros en nuestra mente humana, por lo cual les pido que abramos nuestra mente al entendimiento y al conocimiento de Dios también, como es un misterio. ¿Por qué la Biblia habla de un misterio? ¿Ya? Pero voy a empezar por decirles de que Pablo se consideraba preso en Roma, pero no por los romanos. Él se consideraba un preso de Jesucristo. Él estaba para ser juzgado por Nerón. Ustedes se recuerdan, Pablo fue juzgado por su pueblo, por los judíos, fue declarado culpable, pidió apelación a Roma, a César, por su calidad o condición de ciudadano romano, fue ante el gobernador, ¿cierto?, Félix, después fue ante el rey Agripa y de ahí lo llevan a Nerón. ¿Ya? En la cárcel Pablo siempre se consideró un prisionero de Cristo y fíjense lo más interesante, un prisionero de Cristo a causa de nosotros. ¿Ya? En esta circunstancia, Pablo, llamándose prisionero, vuelve a la idea que se encuentra en el corazón de la carta y dice: había venido a su vida una revelación. Pablo tuvo una revelación, ¿ya?, del gran secreto de Dios. Ustedes dirán, pero esto no es un secreto. Para nosotros hoy en día no es un secreto, pero en esa época sí fue un secreto. Ese secreto era que el amor y la misericordia y la gracia de Dios, que hemos estado viendo con el pastor esta semana acá, la gracia de Dios no tenía por objeto exclusivo a los judíos, sino que era para toda la humanidad, para todas las razas, para toda la gente y en todas las épocas.
cuando Pablo se encontró camino a Damasco con esa luz que le reveló, él en esta introducción, digamos, vamos a ir también un poquito al libro de Hechos. Si ustedes se recuerdan, ¿por qué es tan importante este misterio para Pablo y por qué lo atesora tanto? También lo vamos a ver por qué muchas veces no, que Pedro fue a los judíos y Pablo a los gentiles, como una cosa bien simple, como que a ellos les dijo, ya, tú para allá, yo para acá, o tenemos una moneda. No fue así. A Pablo se le reveló, Dios mismo se le apareció y le dijo, tú me eres escogido para llevar mi palabra a los gentiles, que fue una palabra que vimos la semana pasada y que hoy día la vamos a repasar. En Hechos, capítulo 26, vamos a buscar. En Hechos capítulo 26, Pablo está presentando defensa ante su pueblo, ante sus hermanos los judíos, ¿cierto? Y todo iba bien con su discurso, él estaba contando, él decía lo que había sido su vida antes, cómo fue judío, cómo perseguía a los gentiles, pero queda un desastre en esta reunión, en esta asamblea, se alborota toda cuando él llega al versículo 18. Cuando él llega al versículo 18, se arma una batahola tremenda, y vamos a ver ahí, dice, él está contando lo que pasó en el camino a Damasco, cuando el Señor se le aparece, y dice, versículo 18, capítulo 26, dice, él está recordando lo que Jesús les dijo, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, refiriéndose a los gentiles, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh Grey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Está hablando de que él no fue rebelde a una visión celestial, él recibió una visión. El Señor le mostró. Entonces su deber era ir a predicar el Evangelio. Esto causó división entre los judíos. Dice que los judíos quisieron matarlo a tal punto que Pablo por eso llega donde el rey Agripa después porque dice, no me pueden matar usted porque yo soy ciudadano romano, apelo a César. De ahí nace el cuarto viaje misionero de Pablo también. El cuarto viaje misionero no, fue misionero entre comillas porque él iba para ser ejecutado en Roma. A eso fue. ¿Ya? Ahora, este descubrimiento totalmente nuevo para Pablo, ¿y por qué digo que era totalmente nuevo? Porque en su estructura mental no estaba incorporado los gentiles. Cuando en la iglesia del primer siglo se hablaba de gentiles, ni siquiera es como lo entendemos hoy en día. Hoy día le damos palabra gentil, decimos, no, los que no son judíos son los gentiles. No era tan así. Para ellos los gentiles eran paganos, eran idólatras, eran, incircuncisos. Era lo peor que había en el planeta para los judíos. Entonces ser gentil no era algo tampoco simplemente de nacionalidad. También había una connotación espiritual, en que era apartado de Dios, en que era alejado de Dios, en que no era parte de la promesa de Dios. No lo consideraban. Aunque estaban equivocados, evidentemente que estaban equivocados, porque Dios siempre ha sido un Dios de amor y un Dios de gracia para toda la humanidad, que vamos a ver más adelante, lo vamos a ir desarrollando también. ¿Ya? Volvamos a Efesios. Este mandato universal que viene para Pablo, de en un mismo cuerpo reunir a judíos y gentiles, ¿ya? Lo vimos también el domingo anterior. Ahí en el versículo 13, vamos a retroceder un poquito, en Efesios 2, versículo 13, dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, se refiere a los gentiles, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Es decir, nosotros estábamos lejos de la promesa. ¿Se recuerdan que el pastor hablaba del atrio? Incluso los gentiles estaban en otro lugar, estaban separados de los judíos. ¿Ya? Entonces, como resultado de la obra de Cristo en la cruz, los gentiles ahora pueden ser un solo cuerpo con los judíos, un solo cuerpo. No es que sean una iglesia aparte o distinta, es un solo cuerpo. Ahí, volviendo, siguiendo en el capítulo 2, en el versículo 14 dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, ¿qué dice? Hizo uno. Un solo pueblo, derribando la pared intermedia de separación. Es decir, ya no hay separación entre judíos y gentiles.
Pablo se encarga de decir, no hay bárbaro ni escito. Cuando Pablo predica, cuando dice a los Romanos 16 dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es, dice, poder de salvación ¿a quién? Al judío primeramente, al griego, al bárbaro, a todos. ¿Ya? Él está dejando claro de que la salvación, siempre los seres humanos tenemos una tendencia natural a ser racistas. Hay una cosa extraña en los seres humanos, somos así. Cuando conversaba con una persona muy instruida sobre temas de política y otras cosas, decía, pero si siempre ha sido así. La isla de Pascua se destruyó porque había uno que tenía las orejas largas y otro las orejas cortas. Entonces los que tenían las orejas cortas encontraban, despreciaban a los de las orejas largas y peleaban entre ellos por un tema de oreja. Uno va a África y los ve a todos iguales, pero ellos no, hay unos africanos que son de una manera y otros de otra y entre ellos se matan. Entonces los judíos no eran la excepción tampoco. Ellos consideraban al resto de los pueblos como desechados por Dios. ¿Ya? Pero ahora dice la palabra de Dios ahí en Efesios, en el versículo 19, dice, así que ya no somos extranjeros ni advenedizos sobre nosotros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Eso somos. Somos un templo santo. Después del versículo 20 al 22 dice, en quien con todo el edificio, versículo 21, coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Somos morada de Dios. Mire, en lo poco que llevamos, en los pocos minutos, todo lo que somos coherederos, somos parte de un pueblo, somos parte de un edificio. Dice que nos puso en lugares celestiales y termina diciendo el versículo 22, y somos morada del Espíritu Santo. Esas son las bendiciones celestiales de que hablaba el capítulo 1 de eso. Por esto, hermano, es posible, esto se debe. Y esta es la proposición hoy. La gracia de Dios llega a todo el mundo a través de este misterio escondido. Este misterio para los judíos. Ahora, ¿cómo vamos a demostrar esta declaración tan grande? Bueno, la iglesia, como lo vamos a ver en el desarrollo del tema, es el misterio revelado por el cual Dios alcanzaría a todo el mundo. Es la iglesia. La iglesia, cuando habla de iglesia, no es que seamos nosotros solamente. La iglesia son todas las personas. ¿Ya? Todas las personas que en un cuerpo están con Cristo. Empecemos por hablar un poco de los gentiles. Dice, el concepto de gentil, como les decía anteriormente, no era un concepto solamente de nacionalidad. Tenía otro agregado que era espiritual, que era apartado, que era sin Dios. Era como el mundano, como el pagano, eso era el gentil. Por eso que Pablo, cuando le escribe a los Corintios, dice, veamos Corintios, ya que estamos cerca, 1 Corintios 12. Sí, 1 Corintios 12. No, es un poquito más atrás, no me dice. Dice, 1 Corintios 12, 2. 1 Corintios capítulo 12, versículo 2 dice, ya llegamos. Sabéis que cuando erais gentiles, pasado, ¿cierto? Se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. O sea, cuando erais gentiles, yo porque llegué al Señor no dejé de ser chileno, ¿ya? Sigo siéndolo. Entonces, erais gentiles, se refiere la palabra a un concepto distinto a la nacionalidad. Erais paganos, cuando erais paganos. Cuando eras idólatras, cuando eras mundano, cuando eras ciudadano del mundo, dice que se los llevaba como se lleva a los ídolos mudos. Dice, bueno, ahora que ya no participamos de esas abominaciones y características propias de los gentiles, dice Pablo que ya no somos gentiles. Mira el concepto, ya no somos gentiles. O sea, nosotros no somos gentiles insertados en el cuerpo de Cristo. Nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Somos cristianos. ¿Ya? Como para redondear esta parte, el propio Señor, cuando habla de los gentiles, usa algo parecido también. Vamos a Mateo, capítulo 18.
En Mateo capítulo 18, el Señor está hablando de la disciplina en la iglesia local, de cómo debe ser la disciplina cuando alguien está en conductas reprochables de acuerdo a la vida cristiana. La vida cristiana y la iglesia de la cual somos parte, el cuerpo del cual somos, también nos da un montón de privilegios, un montón de bendiciones, pero también nos implica obligaciones y deberes como hijos de Dios, como ciudadanos del cielo. Nosotros somos ciudadanos del cielo, y como ciudadanos del cielo también tenemos normas, también tenemos reglas, también tenemos leyes. ¿Ya? Bueno, en Mateo 18, versículo 17, está hablando de que cuando hay problemas en la iglesia, el versículo 16, voy a empezar el 6 para tomar el contexto, dice, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, está hablando de testigos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, está hablando del hermano de la reprensión, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. ¿Qué está diciendo? Significa que no es parte del cuerpo. Él sigue siendo un gentil. ¿Ya? Entonces, la palabra gentil, como les dije antes, es algo que es mucho más de lo que quizás muchas veces pensamos. Pero, ¿por qué este misterio escondido? ¿Y por qué Pablo habla de misterio? Y fíjense que esta palabrita misterio aparece en muchas partes de las cartas de Pablo que si uno la toma en cuenta. Alguien a lo mejor puede ir con el computador ver, sale en muchas partes la palabra misterio. Los judíos, era tal su nivel de exclusividad que tenían, que ni siquiera entendieron en la antigüedad. En la antigüedad Dios también llegó a otros pueblos. El ejemplo más claro que tenemos está en Nínive. Se recuerda la historia de Jonás, ¿cierto? Que se le enseña a los niños. Pero en esa parte de la historia de la humanidad, Dios pone un ejemplo claro de que Él es Dios de toda carne. Job no era parte del pueblo judío. Sin embargo, Job era un hombre lleno de Dios. Veamos cuál es la condición que sí pedía a Dios y que hasta el día de hoy lo pide. Vamos a Jonás, a ver. Nos vamos a dar un poquito de tiempo a mirar a Jonás. Jonás. Jonás, vamos a ver el capítulo 3. Jonás está de Mateo un poquitito más atrás, nomás no está tan lejos para atrás. ¿Ya? Jonás capítulo 3. Bueno, Nínive era la capital de Asiria, que era un reino poderoso en aquella época, para ver el contexto, y el rey de Asiria dice, algo pasa, escuchemos a Jonás. El Dios de la creación nos está dando una advertencia. Y él hace un mandato y dice, toda persona, todo ser humano, todo ser viviente y toda bestia, guarde reposo, guarde silicio, guarde oración, no coma, haga ayuno. No sea que el Dios de misericordia tenga compasión de nosotros. ¿Ok? Ellos no son judíos, ojo, son asirios. Jonás capítulo 3, versículo 5 dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla y se despojó de su vestido y se recubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandado del rey y de sus grandes diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé allí alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentiere Dios y se apartará el ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios
lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintieron del mal que habían dicho que les había, y se arrepintió del mal que había dicho que haría con ellos. Cuando Dios vio el arrepentimiento, aquí, esta es la clave. La clave del verdadero Hijo de Dios pasa por el arrepentimiento sincero. Todo aquel, porque de repente decimos, ¿qué pasa? Que acá, que el hermano que se fue. Bueno, la clave desde la predicación de Nínive, por todos los que podemos ver de la Biblia, por David, por Salomón, seguimos con Pedro, cuando predica Pedro dice, arrepiéntase cada uno, arrepiéntase. La palabra arrepentirse, que también está en el discurso de Juan el Bautista, dice, arrepiéntanse, generación de víboras, arrepiéntanse. Esa es la palabra clave. Arrepentimiento, para no entrar en grandes detalles y definiciones, el arrepentimiento se ve de una sola forma, que es el cambio de actitud. Si en tu vida no hay cambio de actitud, no hay arrepentimiento. Puede haber remordimiento, conciencia, pero arrepentimiento es cambio de actitud. Así de fácil. No es otra cosa. El que roba no robe más, dice Pablo. El que hurtaba no hurte más. El que iba a los ídolos no vaya más a los ídolos. Bueno, siguiendo con el tema de la gracia de Dios, siguiendo con este misterio escondido, podemos ver que el carácter de Dios nunca cambia. Nunca cambia. Fíjense ustedes, a Adán, Dios le dio otra oportunidad. A Enoc, caminó con Enoc. Noé le dio una oportunidad a su familia. A Abraham, a Acab. Acab, que era el rey más malo que había en Israel, Dios lo perdonó. Entonces, siempre, bueno, y para las hermanas presentes, siempre hablamos de varones, también hubo muchas mujeres que fueron perdonadas y redimidas por el Señor en la antigüedad. Tenemos el caso más emblemático, es la moabita, ¿cierto? Ruth, ¿ya? Donde ella dice esas palabras emblemáticas que muchas veces se ocupa también en los matrimonios, ¿cierto? Cuando dice, no me pidas que te deje ni me aparte de ti. Donde quiera que tú vayas, yo iré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Eso lo dijo una mujer moabita. Y en ese momento se arrepiente y se convierte al Dios de Israel. Y esta mujer moabita pasa a ser parte del pueblo de Dios. ¿Ya? Entonces, este misterio, entre comillas, estaba velado estaba cubierto por ese velo que tenían los judíos, pero Dios desde siempre trabajó con los otros pueblos. ¿Ya? También está el caso, bueno, de Ana, la madre de Samuel, está el caso de Rabat. Hay un caso también muy, muy bonito que es de Sara. Lo vamos a ver en Hebreos. Sí. El de Sara, veámoslo, avancemos un poquito a Hebreos, capítulo 11. ¿Llegaron a Hebreos? Hebreos 11:11 dice, ¿estamos ahí? Están sonando celulares, por favor, se los pueden apagar porque eso sí que es incómodo. Ya. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Porque Sara creyó que era fiel quien lo había prometido. Es la clave. Sara creyó que era fiel el que lo había prometido. Esa es nuestra convicción, esa debe ser nuestra conducta, porque es fiel el que lo promete. ¿Ya? Ahora ustedes me dirán, pucha, eso eran cosas, milagros grandes. Hoy día, cada día, la iglesia de Dios está rescatando gentiles. Quizás la época en que vivimos, la juventud de hoy se enfrenta a cosas distintas a las que nos enfrentamos los más viejos. La juventud de hoy se enfrenta a la droga, al alcohol, a un montón de cosas que antes quizás no eran de acceso tan libre.
Entonces, y lo peor de todo, que crecen en esa cultura, que hasta puede llegar a ser natural en ellos, porque desde pequeños crecen en esa cultura a través de la televisión, de un montón de cosas, de sus ídolos, de sus líderes. ¿Ya? Cuando nosotros éramos jóvenes, esas cosas eran repudiables. Hoy día ya pasan piola dentro de todo el montón de cosas que hay, digamos. Bueno, pero todas estas personas, el caso de Ruth, el caso de Rabat, el caso de Sara, el caso de Ana, todas estas mujeres y los hombres de Dios tienen algo en común. Dice que confiaron en Dios, que se arrepintieron y se volvieron a Él. ¿Ya? Hermanos, y aquí quizás como un paréntesis, lo peor que puede hacer un hijo de Dios es pretender vivir deleitándose en los placeres del mundo y recibir las bendiciones de Dios. Siempre el Señor dijo, santificaos porque mañana Jehová hará maravilla entre vosotros. Eso le dice al pueblo antes de cruzar el Jordán. Dice, santificaos porque mañana hará Dios maravillas entre vosotros. Si mi vida, en primer lugar, si tu vida no está siendo santificada, no está buscando a Dios, no esperes ver maravillas de Dios en tu vida. Sigue deleitándote en los placeres del mundo, pero no pretendas ver las bendiciones de Dios. Porque las bendiciones de Dios son para los hijos de Dios, para los que buscan a Dios, para los que se echan silicio como el rey de Nínive, para los que hacen ayuno, para los que hacen oración, para los que buscan al Señor. Y para los que, como Sara, creen en aquel que les hizo la promesa, creen que es fiel. ¿Ya? Nosotros decimos, claro, también están todas disponibles, pero ¿qué pasa con mi vida? ¿Quiero seguir igual? No. El que ama al mundo, siempre la reunión es muy común ese capítulo de Juan, el que ama al mundo es enemigo de Dios. Por eso dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el mundo pasa y sus deseos, pero el Señor permanece por siempre. Ahora, aunque lo repitamos de una y mil veces, no importa, porque Pablo dice que para mí no es gravoso repetirlo, y para ustedes seguro. Y en esto siempre es complejo también, porque como nosotros conversábamos el otro día, no tenemos un montón de reglas ni normas, siempre todas estas cosas van a quedar casi al sentido común de cada uno de nosotros los hijos de Dios. Aquí no se trata de que yo no pueda ir al cine, pero tengo que saber qué película voy a ver al cine, ¿me entiendes? O no pueda ir a compartir un café con un hermano en el centro, pero tengo que saber a qué café voy. De eso se trata, ¿no? Se ríen los hermanos. Eso es lo que se llama la madurez, de tener el discernimiento entre el bien y el mal. ¿Me entiende? Eso es lo que Dios pide de nosotros. No pide un ascetismo religioso tampoco, que nos azotemos y estemos todo el día golpeándonos. ¿Ya? Bueno, siguiendo con esto, somos coherederos, somos miembros de un mismo cuerpo, somos participantes de la promesa de Cristo. Todas esas cosas las habíamos dicho. Ahora, este Pablo, este apóstol Pablo, este gran apóstol, que cuesta tanto entenderlo a veces en sus discursos, a veces nos parece a nosotros con nuestra mente tan limitada, hasta contradictorio, pero es maravilloso. Ahora, disculpa, volvamos a Efesios, hay que volver a Efesios. Efesios capítulo 3. Los 4 primeros versículos vamos a leer, dice así. Pero por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Está diciendo Hechos 9. Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Sigue hablando de un misterio de Cristo. El misterio no era otra cosa que el Evangelio iba a llegar a toda la gente. Derramaré de mi espíritu a toda carne, dice el Señor. A todos los pueblos, hasta los chinos, hasta los coreanos, hasta la gente más increíble para nosotros. Nosotros somos algo impensado en la mente de Pablo. Imagínense que haya gente, que exista otro continente, que allá exista gente, y que allá vayan europeos, y que allá se mezclen. Nosotros somos algo totalmente fuera de la imaginación de Pablo. ¿Se fijan? Ahora, esta revelación, y aquí quiero detenerme un poquito, porque este apóstol, esta revelación de la que él habla, no es una cosa tan simple como alguno hoy en día dice, oye, me reveló esto, que el Señor... No.
Pablo, en Gálatas, él explica su revelación. Ahí, antes de Efesios está Gálatas, para que no nos vayan muy atrás. Dice, está hablando de su relación, de su amistad con los apóstoles que fueron antes de él, por los 12, por los que había tomado Jesús, por los 11 más Matías, digamos, ¿ya? Y ahí en Gálatas 2.7 dice, antes por el contrario, Gálatas 2.7, antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendada el evangelio de la incircuncisión, se refiere a los apóstoles, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para los gentiles. Y reconociendo, se refiere a los apóstoles, la gracia que me había sido dada, Jacobo, hermano del Señor, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Entonces, Pablo fue encomendado directamente por el Señor, fue confirmado por los apóstoles, y él deja en claro que él es el apóstol de la incircuncisión o de los gentiles, ¿cierto? Aquí también en Gálatas, Pablo deja en claro, dice, cuando él habla de esa revelación y de esa enseñanza que recibe, volvamos, a Gálatas capítulo 1, al versículo 12, dice, pues yo, se refiere a la revelación, se refiere al misterio, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Cristo mismo le enseñó a Pablo, lo discipuló, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, ¿ya? Que perseguía a la iglesia de Dios. Dice, en el judaísmo aventajaba a muchos, más de mis contemporáneos. Versículo 15 dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté, mira lo que es acá, enseguida con carne ni sangre, o sea, no consultó con nadie, ni subió a Jerusalén, que eran a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Es decir, Pablo, después de haber tenido esta revelación, dice que fue a Arabia, estuvo 3 años recibiendo directamente revelación de parte del Señor, el mismo tiempo que estuvieron los apóstoles. Por eso es que después cuando Pablo escribe estas cartas, nosotros tenemos que darle la autoridad de palabra de Dios. Y por eso es que Pablo se siente con la autoridad, el derecho y el deber de predicar el Evangelio. ¿Ok? Bueno, este prisionero de Cristo habla de esta revelación especial o de este misterio. Volvamos a Efesios, ¿ya? Ahí en el versículo 13 Pablo dice, Efesios 3:13, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Bueno, como les decía al principio, este cuarto viaje misionero, que se le llama comúnmente, es cuando Pablo va cautivo para ser encarcelado, torturado y finalmente asesinado en Roma, ¿cierto? Entonces, él dice, estas aflicciones que yo sufro, no quiero tampoco que ser como que andar dando lástima, sino que por el contrario es su gloria para ustedes, porque yo lo recibo por Cristo. Hay una frase maravillosa que Pablo le escribe a Timoteo allá en la segunda carta, le dice, he corrido la carrera, he luchado la batalla, he guardado la fe. Por lo demás, dice, me está guardada la corona a mí y a todos los que aman su venida. Ya, esa expresión de Pablo
es lo más grande que le puede pasar a un hijo de Dios, llegar al final de sus días y decir, mira Señor, hice lo que me dijiste, cumplí mi deber, prediqué el Evangelio y por lo demás me está guardada una corona, y no solo a mí, sino a todos los que conmigo comparten y aman tu venida. ¿Ok? Eso es para entender. Yo sé que todos conocen la vida de Pablo, todos antes han escuchado, no es novedad lo que yo les estoy diciendo, simplemente quería escudriñar un poquito más en el hecho de que lo que él hablaba no era que alguien lo tomó, no. Él tuvo 3 años recibiendo palabra, revelación, él fue enviado y a él, exclusivamente a él, se le reveló el misterio de los gentiles. Aunque también a Pedro, ¿ah? Pedro no lo entendía. Pedro no podía entenderlo, no podía entender este mensaje. No vamos a leer por tema de tiempo, pero ustedes se recuerdan, los que quieran volver a Hechos capítulo 10, ahí habla, dice que el Señor le mostró una visión a Pedro de animales inmundos y de animales permitidos y prohibidos, llaman ellos, ¿cierto? Entonces él dice, Señor, nunca me he contaminado, porque para ellos el saludar a un gentil era ya contaminarse. La iglesia de Cristo está en todas las denominaciones que nosotros podamos encontrar. En todas partes hay gente de Dios. Estamos leyendo el Apocalipsis, estamos estudiando el Apocalipsis. Hasta en la iglesia de la Odisea habían algunos que eran parte del pueblo de Dios. Por lo cual nosotros no podemos decir, no, pero es que los hermanos de acá nomás, porque los hermanos de allá, esos hermanos de allá se visten de esa manera, entonces están fuera, ¿no? Los de allá cantan así, o son muy fríos para orar. No. Todos estamos incluidos, los que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, los que hemos logrado el perdón de Dios a través del arrepentimiento, ¿ok? Bueno, Pedro no lo entendía muy bien, ahí en Hechos 10 hubo que explicárselo claramente. Bueno, Dios le ofreció a los judíos. Ahora, voy a tocar el tema de los judíos brevemente, porque siempre decimos, y hasta el día de hoy usamos esa frase, el pueblo elegido, el pueblo escogido, como si fueran algo superior. No es así. De hecho, ellos eran el más pequeño de todos los pueblos, dice el Señor. Dicen que era el más chico. En aquella época, los que la llevaban, por decirlo primero, fueron Egipto, Babilonia, Mesopotamia, y lo que todos nos han enseñado en la historia universal del colegio, pero menos los judíos. ¿Ya? Babilonia fue poderosa, pero los judíos, ahí estaba Israel, Jerusalén, Belén, eran chiquitos. Entonces Dios los toma justamente por ser un pueblo pequeño. Ahora, ¿por qué son pueblos elegidos o escogidos? Como les dije antes, no por su condición de eso, sino, quiero resumirlo en 4 puntos, ¿ya? Primero, para dar testimonio al mundo de que había un solo Dios. Un solo Dios. Jehová. Un solo Dios. Fueron también elegidos, dice, para dar testimonio de las bendiciones de Dios
previo a haber obedecido y haberse reconciliado con Dios. Cuando el pueblo de Israel estuvo haciendo oración y adoración a Dios, siempre fue bendecido. Cuando llegaron a instalar altares en los lugares altos, cuando empezó la idolatría, el pueblo de Dios se fue rey malo, el que venía más malo, peor, y la maldad era cada día más grande. Lo otro, ellos también fueron elegidos para preservar las Sagradas Escrituras. Ese era el tercer elemento que ellos tenían como elegidos o escogidos. Se fijan que no hay privilegios de raza de otro tipo, ¿ya? Y por último, lo más grande, que a través de ese pueblo, de la promesa a David, vendría el Mesías, el Salvador del mundo. Y en ese sentido, son el pueblo elegido, pero no hay que creer otra cosa tampoco, ¿ya? Bueno, todos sabemos cómo Juan el Bautista les predicó, cómo la antigüedad les anunció, pero ellos no quisieron hacer caso. Volvamos a Efesios, los versículos 5. Consulta, ¿cómo están atrás? ¿Hace mucho calor? Porque yo me siento por allá y de repente me dan ganas de abrir la ventana. ¿Nadie se está durmiendo? ¿Nadie? ¿Están todos bien? Todo bien, ya. ¿Puedo seguir entonces? Ya. Ok. En Efesios capítulo 3, versículos 5-6. Dice así. Habla del misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles, es el misterio, son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús, por medio del Evangelio. ¿Ya? ¿Qué significa? Que tanto judíos como gentiles somos un solo cuerpo. ¿Ya? Ahora, cuando nosotros estudiamos esto de la Escritura, cuando se nos revela este misterio, cuando conocemos tanto, porque nosotros somos una iglesia que dentro del promedio de la iglesia pienso que estamos un poquito sobre el promedio, no mucho tampoco, pero un poquito sobre el promedio, en conocimiento de la palabra, ¿cierto? Estudiamos la palabra los días miércoles, los días lunes, los días jueves la señora y el día domingo. Pero esto tiene muchos propósitos, pero quiero detenerme en algunos. Primero, para saber que a través de las Escrituras tenemos vida eterna, ¿cierto? Tenemos vida eterna. Segundo, para que este misterio escondido no lo sigamos escondiendo, sino que lo revelemos a otras personas, lo entreguemos a otras personas. Siempre se nos dice que nosotros tenemos que predicar la palabra de dos formas. Uno, con nuestra vida, ¿cierto? Que es nuestra conducta. Pablo dice que vosotros sois cartas abiertas leídos por los hombres. O sea, cualquiera puede preguntarme cualquier cosa de mi vida y yo no tendría que esconder nada. En mi vida no deberían haber áreas ocultas o algo que yo deba esconder. No, es que no te metas en eso porque es parte mía privada. No debería ser así. No se trata de que andemos averiguándonos la vida unos con otros, pero no debemos nosotros tener áreas ocultas o escondidas en nuestras relaciones como hermanos o en nuestra familia. ¿Ya? Eso se llama testimonio. ¿Cierto? Pero también hay algo importante en nuestra conducta como llevar el misterio escondido, que es la predicación. En el libro de Hechos, volviendo a la historia, ahí en el capítulo 8 dice que los que eran, cuando llegó la primera persecución, cuando matan a Jacob, el hermano del Señor, dice que los que fueron esparcidos iban anunciando el Evangelio al lugar que llegaban. En esa época ser esparcido significaba que si vivías en Jerusalén podías terminar en Turquía. Por eso que esta carta de Éfeso está en el sur de Turquía. Ahí está Éfeso. Entonces, eso de ser lo que eran esparcidos no era una cosa tan simple. Lo arrancaban a cualquier parte porque los mataban. ¿Ya? Y ellos iban anunciando el Evangelio. Entonces, nosotros con todo este conocimiento que tenemos por sobre la media, que nos jactamos, que nos podemos jactar, que somos una iglesia en la cual se enseña la palabra, si alguien un día te pregunta y te dice, ¿sabes qué? Siempre hay reuniones informales en el trabajo, con los amigos, con ex compañeros de curso, no sé.
oye, ¿sabes qué? El Pedro, que era compañero de nosotros en el colegio, lo encontré y está tan cambiado. ¿Y sabes lo que me dijo? Que va a una iglesia y que se convirtió. ¿Qué será eso? ¿Tú me puedes explicar? Alguien te puede decir en un momento una cosa así, ¿cierto? Y tú tienes que estar en condición de explicarle. Pablo dice que las escrituras son para todo aquel que demanda razón de la esperanza que hay en nosotros. Entonces más de alguien va a decir, ¿qué pasó con el Pedro? Ah, que se convirtió. Y hasta se pueden reír, se convirtió al Evangelio. Se van a reír. Pues. Entonces tú puedes estar en ese momento. Con esta persona pasó esto. Yo también lo acepté. Si ustedes quieren, pueden, si ustedes no. El atalaya, que siempre nos enseña, ¿cierto? Entonces, la palabra de Dios también, o este misterio, no seamos nosotros los gentiles que fuimos favorecidos con esto, o ex gentiles que fuimos favorecidos con esto, ahora a esconderlo nosotros. Tenemos que enseñarlo a la gente. Para ir terminando, no quiero pasarme mucho tiempo, vamos a ver lo que es la iglesia. Vamos a leer un pasaje precioso. El libro de Efesios es una carta muy linda porque, como les dije antes, es una carta universal, no es una carta particular. Cuando Pablo le escribe a los filipenses, le escribe a los amigos filipenses, cuando le escribe a los colosenses, le dice a los santos y fieles que están en Colosa. Acá no usa esa palabra porque es una carta universal, totalmente aplicable para nosotros. Pero quiero que vamos a Colosenses, Efesios, Filipenses, Colosenses. Después de Filipenses está Colosenses. Colosenses 2, 24 al 29, y con esto vamos terminando. Perdón, no es 2, es 1, ¿eh? Porque era para saber si se conocían bien todos los capítulos, los versículos. Ya. Vamos a leer este pasaje, esta porción un poco más extensa, pero para entenderlo bien. Pablo está escribiendo a los colosenses. A los colosenses él tenía que corregir algunas doctrinas que se habían incorporado en la iglesia, como los astros, como la luna, el ascetismo religioso, y un poco de cosas más por ahí. Y acá en el capítulo 1 dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que faltaba de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Muy parecido a lo de Efesios. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría y a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Pablo habla de este misterio y que sigue trabajando y que sigue luchando por este misterio. Ahora no está Pablo, ahora no está Pedro, no está ninguno de ellos. Ahora estamos nosotros para seguir la posta, como vemos en los Juegos Panamericanos, para continuar la posta. Pablo nos entregó el testimonio, lo tenemos nosotros, y nosotros somos los que debemos continuar. Las generaciones pasadas, digamos de los judíos, no tenían un conocimiento de la iglesia. Incluso a través de la historia de la iglesia moderna han habido confusiones sobre esto, sobre separar judíos y gentiles, cosas así. Dios siempre tuvo claro el amor a toda la humanidad, a toda carne, decía él. Elías sanó a una mujer que no era judía, ¿cierto? La viuda era de Sarepta, que era de otro lugar. Jonás predicó en Nínive. Job vivía en un lugar oriental. Siempre, como dijimos, Rod era moabita. Rabat era de Jericó.
Siempre Dios fue y se acercó a gente que era desechada por el pueblo, desechada por los hombres, desechada por decirlo, por la sociedad del momento. ¿Ya? Ahora los gentiles tenían que ser salvados igual que los judíos para armar lo que es la iglesia, que es la esposa de Cristo. Cuando nosotros lleguemos al encuentro del Señor, van a llegar chilenos, argentinos, bolivianos, peruanos, colombianos, españoles, alemanes, chinos, coreanos, todo el mundo. Porque este evangelio está siendo predicado en todo el mundo. ¿Ya? Nosotros, el primer paso que tenemos que dar, y lo digo por si alguien que está acá no lo ha hecho, el primer paso que tenemos que dar es el arrepentimiento. Un arrepentimiento sincero de decir, Señor, te he fallado, Señor, estoy igual que el hijo pródigo, que recibió toda una herencia y la ha malgastado. Vuelvo a ti arrepentido, perdóname porque he pecado contra ti y contra el cielo. Eso es lo primero que debe hacer una persona que esté esta mañana, y yo no los conozco a todos, y que no esté experimentando el ser un hijo de Dios. Puede ser que seamos y estemos dentro de este rebaño, pero igual viviendo con parámetros del mundo. Y sabemos que el mundo pasa, y sus deseos y la carne se nos explica, pero seguimos viviendo con esos parámetros. Seguimos midiendo nuestra vida o nuestro éxito en base a esas cosas. Y nos trae amargura, nos trae frustración. Se deprime. Acab se deprimió. ¿Por qué se deprimió Acab? Porque no pudo tener la viña de Nabot. Se amurró y dijo, no puedo tener la viña de Nabot. Él estaba mirando con los ojos del mundo. Se deprime porque no consigue algo material, una viña. Siendo que era rey, era dueño de todo lo demás, pero él quería esa, era un niño caprichoso seguramente cuando chico. Entonces, hermanos, si esta mañana tú no has tenido un encuentro personal con Cristo, no te has arrepentido frente a Él, puede que sea la oportunidad. Y si siendo un hijo de Dios aún estás viviendo con parámetros del mundo, cambiemos nuestra condición, nuestra actitud. ¿Ok? Bueno, vamos a orar para terminar.